La semana pasada revisamos las competencias de eficacia personal y cómo al desarrollarlas te ayudarán a mejorar tu vida personal y por consiguiente tu vida profesional. En tu camino a sentar las bases para convertirte en un líder efectivo, hoy profundizaremos en las competencias intratégicas, es decir, aquellas que están orientadas a desarrollar a las personas dentro de las empresas o a incrementar su compromiso. Por ejemplo, comunicación, trabajo en equipo, coaching, liderazgo, entre otras. Los temas que trataremos en esta sesión serán: 1. ¿Qué es inteligencia emocional y su relación con el desarrollo de las competencias estratégicas? 2. ¿Qué es empatía y cómo utilizarla adecuadamente para mejorar nuestra comunicación en el trabajo y en la vida personal? 3. ¿Cuáles son las características de los equipos de alto desempeño y por qué es importante delegar? Ahora comencemos con el primer tema, inteligencia emocional y competencias intratégicas. Con el fin de entender cómo se pueden combinar las competencias de eficacia personal tratadas la semana anterior con las competencias intratégicas, te invito a ver el video Gung Ho. Entre los materiales del curso encontrarás el video y la versión en PDF del libro Gung Ho, escrito por Ken Blanchard y Sheldon Bowles, expertos en gestión de empresas. Kung Ho significa trabajar juntos y había sido utilizado por los aviadores durante la Segunda Guerra Mundial, quienes se hicieron famosos por su entusiasmo y trabajo en equipo. Ello trajo como consecuencia que dicha frase fuese incorporada al idioma inglés para describir una actitud de entusiasmo, energía y dedicación sin límites frente a una actividad cualquiera. Posteriormente, Blanchard y Bowles la convirtieron en un modelo sobre cómo trabajar en equipo. Ahora que has visto el video, te invito a reflexionar. Escribe en una hoja. 1. ¿Por qué tu trabajo vale la pena? 2. ¿De qué manera contribuye a los stakeholders o grupos de interés, es decir, accionistas, colaboradores, proveedores, clientes y sociedad? 3. ¿Conocen tus colaboradores cuáles son las metas y los objetivos del área? 4. ¿Cómo viven en tu empresa la visión, la misión y los valores organizacionales? 5. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a uno de tus colaboradores o colegas cuánto te ayudó a terminar un proyecto importante? ¿Se lo agradeciste? La labor de un líder es diseñar la estrategia y luego dejar que los colaboradores jueguen el partido. Un entrenador del fútbol como Pep Guardiola diseña la estrategia y coloca a cada jugador en un puesto determinado de acuerdo con sus talentos y fortalezas, y de cómo éstas pueden contribuir a la estrategia de la campaña y las tácticas de cada partido según el rival de turno. Sin embargo, una vez que el partido empieza, tiene que dejar que los jugadores hagan lo mejor en la cancha. Es importante que tú, como líder, tengas mapeado a cada uno de los miembros de tu equipo. Más adelante veremos el modelo de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard para que puedas identificar en situaciones concretas cuánto de motivación y cuánto de control debes aplicar según el nivel de madurez para la tarea de tus colaboradores, así como de acuerdo a su nivel de motivación. La competencia obliga a ser innovadores y ello requiere escuchar a las sugerencias de los colaboradores. Los programas de mejora continua están basados en ello. Finalmente, para que este modelo funcione, se requiere delegar y crear ambientes de confianza. Hasta el momento hemos visto entonces el espíritu de la ardilla y el método del castor. Vamos ahora a revisar el don de los gansos. Una empresa puede lograr resultados con látigo o con un buen clima laboral. El estilo que se utilizaba en décadas anteriores era más autoritario. Sin embargo, en la era del conocimiento, esto no necesariamente funciona. Solamente como muestra un botón. Para hacer las pirámides de Egipto, que ya tienen más de 2000 años, se utilizó latio, efectivamente. Mucha gente murió en el camino y se hizo con sangre, sudor y lágrimas. Sin embargo, si ahora tú quisieras hacer esto, tendrías a toda la sociedad con los ojos puestos en tu empresa. Entonces, el tema del clima laboral y el de contar con una cultura organizacional que la sustente es sumamente importante.
Los modelos de gestión antiguos se basaban en el control y se consideraba a las personas como meros recursos. Sin embargo, en la era del conocimiento, el activo más importante son las personas, quienes aportan a través del uso de su inteligencia y entusiasmo. Estudios recientes demuestran que existe correlación entre cultura organizacional, clima laboral y resultados de negocios. Los ejemplos abundan. Por ejemplo, el grupo Interbank con sus empresas Intéligo, Interseguro, Plaza Vea y Vivanda, J&B Resguardo, Liderman, Coca-Cola Perú, entre otros. Si es que quieres más información, mira las últimas encuestas de Great Place to Work Perú. Las empresas pueden fomentar actividades de reconocimiento como parte de su cultura organizacional. Sin embargo, la responsabilidad mayor recae en los líderes de cada equipo. Para que el reconocimiento surja efecto, deben ser oportunas y verdaderas. En una época en la que existe tanta rotación de personal, una manera de fidelizar a los high potentials, es decir, a los talentos, es desarrollando todo su potencial y hacer que sientan orgullo por lo que hacen y por la empresa en la que trabajan. Todo ello cobra más sentido si tomamos en cuenta que los jóvenes de ahora se van o se quedan en las empresas más por la lealtad y el respeto que sienten por su jefe directo que por la empresa en sí. El modelo UNJO nos lleva nuevamente a la definición de competencias estratégicas de Pablo Cardona. Competencias orientadas a incrementar el compromiso de los colaboradores y a fomentar su desarrollo dentro de las empresas. Comunicación, delegación y trabajo en equipo, liderazgo y coaching, entre otros. ¿Recuerdas esta diapositiva? Uno de los pilares de las competencias intratégicas es un manejo adecuado de la inteligencia emocional. Para entender cómo se da en la vida real, habíamos visto esta diapositiva en la que tú sentías que te era más fácil decir el color que leer. Nuevamente, ello se debe a que desde el colegio estás más acostumbrado a utilizar tu hemisferio izquierdo en lugar de tu hemisferio derecho. Periodistas reconocidos como Malcolm Gladwell, quien es considerado como una de las personas más influyentes en Estados Unidos, ha encontrado que para ser un líder efectivo no solo debes desarrollar tu hemisferio izquierdo, sino sobre todo el hemisferio derecho. Ahora se habla mucho de inteligencia intuitiva e inteligencia social. En 1995, Daniel Goleman fue el primero en utilizar el término inteligencia emocional. Posteriormente lo hicieron otros autores como Coopers y Zawad, de quienes hemos tomado su definición. Goleman descubrió que si bien las cualidades asociadas tradicionalmente al liderazgo, como inteligencia, firmeza, determinación y visión, son necesarias para el éxito, son insuficientes. Los líderes verdaderamente efectivos también se distinguen por un alto grado de inteligencia emocional, que incluye la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Estas cualidades pueden sonar blandas y poco profesionales, pero Goleman estableció relaciones directas entre inteligencia emocional y resultados empresariales cuantificables. Para ello, mira Harvard Business Review. Para entender mejor en qué consiste la inteligencia emocional, te recomiendo leer el artículo ¿Qué hace a un líder? De Goleman y ver los videos de Jill Bolte Taylor y B.S. Ramachandran en www.ted.com. Para entender mejor qué cosa es inteligencia emocional y la importancia que ésta tiene, veamos cómo funciona el cerebro. A un gerente se le paga por tomar decisiones. Gardner Morse, en un artículo muy interesante llamado Decisiones y Deseo, también publicado en Harvard Business Review, explica qué zonas del cerebro se activan cuando los seres humanos tomamos decisiones y muestra que a pesar que solemos creer que nuestras decisiones son racionales, en realidad la mayoría de ellas responden a las emociones y al instinto de supervivencia. Gardner Morse dice que cuando tomamos decisiones, no estamos a cargo de ellas. Veamos. La parte más primitiva de nuestro cerebro es conocida como cerebro reptil o reptiliano.
Este comanda nuestro instinto de supervivencia, es decir, miedo, hambre, frío, calor, sed. En segundo lugar, apareció el cerebro mamífero o sistema límbico, el que es responsable de nuestras emociones. Finalmente, se formó el neocórtex o cerebro propiamente humano. En cuanto a la toma de decisiones, se da una especie de jerarquía. Tienen prioridad los instintos de supervivencia. Por ejemplo, el miedo ha permitido a los seres humanos sobrevivir como especie. Este instinto es el que nos moviliza a huir ante los peligros. Una vez resueltos las necesidades fisiológicas e higiénicas, según Maslow, las emociones priman sobre lo racional, los afectos, los estados de ánimo, entre otros. Por lo tanto, no somos tan racionales como queremos ser. El hemisferio izquierdo se encarga de las funciones lógico-matemáticas y racionales. Analiza, piensa lógicamente, busca la precisión, es repetitivo, es organizado, detallista, científico y desapegado. En cambio, el hemisferio derecho es creativo, imaginativo, general, intuitivo, conceptual, holístico, es decir, ve el todo y no las partes, es heurístico porque interpreta, es empático, metafórico e irregular. Las competencias de eficacia personal y las competencias intratégicas están relacionadas con la inteligencia emocional. Luego de entender cuáles son las funciones de la inteligencia emocional, vamos a tratar una competencia estratégica clave, la comunicación. Sin embargo, no existe comunicación efectiva sin empatía. Por ello, comenzaremos esta sección conociendo un poco acerca de esta última. Todo proceso de comunicación comienza con la empatía. La palabra empatía viene del griego que significa emocionado. ¿Pero qué es esto de empatía? La empatía consiste en la capacidad de percibir en un contexto común lo que otro individuo puede sentir, es decir, ponerse en los zapatos del otro. Sin embargo, recuerda que empatía no necesariamente es simpatía. ¿Tú podrías hacer empatía con un sicario? Probablemente tu respuesta inicial sería no. Sin embargo, ¿qué pasaría si te digo que de repente este sicario de 14 años en realidad encontró una figura paterna o de autoridad o cierto afecto en la persona justamente que le enseñó este vil oficio? Probablemente no necesariamente sientas simpatía por este joven, sin embargo, puedes entender las razones por las que entró en este mundo delincuencial. Eso simplemente te ayuda a entender. Lo mismo cuando tú quieres comunicarte con otra persona o cuando quieres entender cuáles son las verdaderas necesidades de tus clientes. El primer paso para hacer empatía es calibrar, es decir, debes ser capaz de reconocer los estados de ánimo por lo que la otra persona está atravesando: sorpresa, enojo, alegría, tristeza, frustración, ternura, entre otros. El siguiente paso consiste en prestar atención a las señales no verbales, tonos de voz, gestos, respiración, postura, ya que estas señales te dan información valiosa acerca de los sentimientos de la persona. Si eres capaz de calibrar, podrás anticiparte a la respuesta de la otra persona. Aquí te recomiendo ver la escena del tango de la película Perfume de Mujer. En él verás a Al Pacino dando una clase maestra sobre cómo hacer empatía con otra persona solo a través de la escucha activa, reflejo de un interés genuino por la otra persona y de prestar atención a los detalles. Tono de voz, perfume, silencios. Asimismo, la escena del tango en sí misma es la forma en la que las personas calibran, sintonizan hasta bailar al mismo compás. Uno de los pilares de la empatía se basa en generar confianza. Las personas suelen confiar en las personas que más se le parecen, con aquellas con quienes tienen algo en común. Por ejemplo, valores, intereses, estilos, entre otros. Para ello, en tus relaciones interpersonales, tú puedes escoger enfatizar en aquello que te diferencia de las otras personas o enfatizar en aquello que te acerca a ellos. Recuerda,
el tema de la percepción, es decir, la forma como interpretas la vida o una situación determinada y las expectativas que se generan en torno a ellas. Por lo tanto, para hacer empatía ¿en pareja qué? Tono de voz, volumen y acento. Pausado o rápido, fuerte o suave, ritmo al hablar. Por ejemplo, si la persona habla despacio, tú también habla despacio. En cambio, si la persona habla rápido, tú también hablas rápido. Frases y expresiones. De cuando en cuando parafrasea, es decir, repite con otras palabras lo que la otra persona dice. También trata de imitar de alguna manera la postura corporal. Baila con tu interlocutor. Escucha con atención para entender los valores personales e identificar sus prejuicios. La próxima vez que estés en un restaurante, observa las otras mesas. Inmediatamente te darás cuenta por el lenguaje corporal qué personas se llevan bien, quiénes están discutiendo, etc. La comunicación efectiva no solo se basa en lo que tú dices, sino que la gente le presta más atención al tono con el que lo dices y a la manera como te ves cuando lo dices. Los estudios demuestran que la gente entiende solo el 7% de lo que tú dices. En cambio, le prestan más atención al tono con el que lo dices, 30%, y a cómo te ves cuando tú lo dices, a un 55%. Por ejemplo, tú puedes decir, ya llegaste tarde. Llegaste tarde. Llegaste tarde. ¿No es cierto que estoy diciendo cosas diferentes? Recuerda, no es lo que tú dices, sino la gente le presta atención a la manera como lo dices y también a cómo te ves cuando tú lo dices. Y tiene que haber consistencia entre tu lenguaje verbal y tu lenguaje no verbal. Por ello, en este punto te sugiero entrar a la página web de Paul Ekman. Paul Ekman es un científico que se ha dedicado más de 40 años a estudiar el lenguaje gestual. La serie Lie to Me se basó en sus trabajos. Asimismo, analiza el video de Amy Cuddy en www.ted.com. Ahora vamos a compartir parte de los avances de los trabajos de Richard Bandler y John Grinder. Ambos autores elaboraron en los años 70 un modelo de comunicación y también un modelo de cómo entender y relacionarnos mejor con las personas llamado programación neurolingüística, PNL. Programación porque ellos encontraron que nuestro cerebro se programa. Por ejemplo, ¿alguna vez te debe haber pasado que tú has dicho, mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, pones tu despertador y a un minuto para las 5 de la mañana abres los ojos y eres tú quien apaga el despertador o no? Ello es porque tu cerebro te echó caso. Tú lo programaste la noche anterior y ese cerebro te hizo caso. Muy bien. Así es como funciona la programación neurolingüística. Neuro es porque es a través del sistema nervioso y lingüístico porque hace uso del lenguaje. Puede ser lenguaje verbal o lenguaje no verbal. Esto constituye una manera de entenderlo y para comunicarte mejor vamos a entender ahora qué cosas son los filtros de percepción, canales de comunicación o sistemas de representación. En este caso, visual, auditivo o kinestésico. Pero antes de seguir avanzando, te invito a responder el test de canales de comunicación e identifica el tuyo. Muy bien. Este test consta de 15 preguntas. Lo que te pido es que escojas entre las 3 alternativas de cada una. Una vez que hayas respondido las 15 preguntas, te vas a la tabla que está en Excel y buscas en cuál de las 3 columnas está localizada tu respuesta. ¿Está debajo de la columna visual, debajo de la columna auditiva o debajo de la columna kinestésica? Una vez que hayas localizado tu respuesta, enciérrala en un círculo. Haz lo mismo con las otras preguntas y luego
Contabiliza cuántos círculos tienes en la columna de visual, cuántos en la columna de auditivo y cuántos en la columna de kinestésico. Y responde el número de respuestas al costado de cada una de estas palabras que tienes al final, visual, auditivo, kinestésico. Luego encontrarás una frase que dice: mi sintaxis mental es. En el número 1 vas a colocar aquella palabra en la que tuviste el mayor puntaje. Por ejemplo, si tuviste más puntaje en auditivo, vas a colocar ahí la palabra auditivo. Luego la segunda con mayor puntaje y la tercera con mayor puntaje. Es probable que te haya salido también un empate o un triple empate. No te preocupes porque todas las respuestas son correctas. No existe respuesta equivocada. Muy bien. Ahora que ya lo identificaste, nos vamos a ir a explicar qué significa cada una de ellas. Las personas preponderantemente visuales literalmente entienden el mundo tal como lo ven. Es decir, los ojos o la visión es el filtro a través del cual interpretan la realidad. Por ello, recuerdan en imágenes y se imaginan el futuro visualizándolo. Cuando le cuentan una situación, inmediatamente están viendo las fotos o la película. Lo primero que ven en una persona es su imagen. Por ejemplo, cómo está vestido, si es que está pulcro, qué colores utiliza. Les gusta lo estéticamente agradable, lo que es bonito. Son detallistas. Suelen tener movimientos rápidos. Además, son organizados, ordenados y limpios. Recuerda cómo estudias. Si tú eres de las personas que cuando estudian usan marcadores, usan colores, recuerdan dónde estaba lo que leyeron, si estaba, por ejemplo, en el extremo superior derecho, o estaba junto a un gráfico, o estaba en una página par, o estaba en una página impar, probablemente seas visual. ¿Qué palabras utilizas con mayor frecuencia? Palabras que se relacionan con ver, observar, mirar, horizonte, panorama, obviamente, evidentemente, brillantemente, claramente, oscuro. Por ello, cuando quieras hacer empatía o sintonizar con una persona que es mayormente visual, trata de decir palabras que les sean familiares. En esta diapositiva encontrarás algunos ejemplos. Por ejemplo, si alguien te dice: desde mi punto de vista puedo ver, en algún punto de la conversación tú debes responder: empiezo a entender tu punto de vista. ¿Ves lo que quiero decir? En realidad, ¿tú podrías ver lo que alguien dice? Yo creo que no, ¿no? A menos que seas Mafalda y vivas en un mundo de viñetas. Sin embargo, para las personas que son visuales, el no hacer contacto visual puede ser hasta ofensivo. Por lo tanto, tú le tienes que decir: efectivamente, veo lo que me quieres decir, para mí es perfectamente claro. También te puede decir: tengo muy claro cómo debe lucir. Ah, muéstrame cómo debe lucir o muéstrame cómo es. De otro lado, tenemos a las personas que son mayormente auditivas. Estas personas le prestan más atención a las palabras que se dicen o que se escuchan. Por eso es que seguramente tú conoces algunas personas que después de un tiempo te dicen: sí, sí me acuerdo que en tal reunión dijiste tal y cual cosa y además te quedaste callado y no sé qué. O hay gente que se acuerda de toda una conversación. Es más, aprenden escuchando. Seguramente que en tu clase puedes haber encontrado alguna vez algún estudiante que nunca te mira y sin embargo cada vez que tú le haces una pregunta tiene la respuesta en la boca. Es porque prefieren no distraerse mirándote, sino que le prestan mucha atención a lo que escuchan. Con estas personas funciona mucho o muy bien lo que son los audiolibros, así que podrías estar manejando y a la vez escuchando un libro y estarías aprendiendo. ¿Cómo les gusta aprender? También les gusta que les cuenten algo. También son muy buenos conversadores. Por ello también la forma de vestir no es lo más importante. Su posición de cuerpo es inclinada porque están dispuestos a escuchar. También suelen voltear la cabeza para tener las orejas por delante. Y dicen, pueden ser muy habladores o muy callados.
Entre las palabras que repiten con más frecuencia se encuentran escuchar, oír, conversar, hablar, estar a tono, ritmo. Por ejemplo, te van a decir, a esta clase le falta un poco de ritmo. Entónate. Por favor, escúchame. Para conocer palabras e identificar comportamientos típicos de los auditivos, te recomiendo leer el cuadro que está al final del test de canales de comunicación. Veamos ahora algunos ejemplos. Si la persona te dice eso suena bien, tú le puedes responder oigo cómo te suena a ti. Volvamos a hablar sobre las cosas. Hablemos para arreglarlas. Parece que no escuchas lo que te digo. Te escucho. Dime lo que quieres decirme. La palabra kinestesia viene del griego y significa movimiento. Por ello está relacionado con el sentido del tacto, olfato y gusto. Los kinestésicos suelen ser sensibles y les gusta expresar espontáneamente sus sentimientos. Por ello, les agrada que otros también lo hagan. La comodidad física es más importante que lo estético. De niños, probablemente eran los que desarmaban los juguetes y generalmente no podían quedarse quietos en una clase. Aprenden haciendo. Para ello, mire el video de Ken Robinson llamado La escuela mata la creatividad. Justamente él hablaba de que existe inteligencia visual, auditiva y también kinestésica. Y le pone mucho énfasis al rol que esos tipos de inteligencia tienen al momento de elegir una carrera o desarrollar talentos. Ahora te pido que te pongas en el siguiente ejemplo. Imagínate que mañana o pasado mañana tienes una entrevista de trabajo. Imagínate sobre todo a una compañera, a la que tú conozcas. Muy bien, esa es la situación. La chica, antes de todo, revisa su closet y al revisar su closet se da cuenta que le faltan los zapatos. Tiene el saco, tiene la blusa, tiene la falda, pero los sacos no hacen mucho juego con el sastre ni tampoco con la cartera. Entonces decide salir rápidamente al Jockey Plaza. Camina, 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 busca y cuando ya estaba por tirar la toalla, se da cuenta que en la última tienda existe un par de zapatos que le hacen el juego perfecto en cuanto a tono con la cartera y con el traje sastre. Si es que ella es visual, se los va a comprar de todas maneras, aunque no sea su talla, porque su pensamiento va a ser, prefiero que me aprieten un poco, pero que se me vea regia. En cambio, la persona que es kinestésica probablemente opte por un zapato que sea mucho más cómodo, aunque no sea exactamente del mismo tono. Ahora me entiendes cuando te digo que de estos tipos de inteligencia o estos tipos de percibir la realidad influyen en tu toma de decisiones. Entre las palabras que las personas kinestésicas suelen usar con más frecuencia se encuentran sentir, emocionar, tocar, pisar tierra, oler, saborear. Y también tenemos entonces adjetivos relacionados con olores, sabores y texturas. Por ejemplo, duro, suave, tosco, blando, áspero, entre otros. ¿Qué tipo de cosas te va a decir un kinestésico? Ay, pero ¿por qué no eres más suave? Trataré de ser más suave o trataré de ser menos duro. Siento que lo tomes así. Siento es una palabra bastante frecuente en los kinestésicos. ¿No te importan mis sentimientos? No, sí me importan. Comprendo que te sientas así. Pareces frío e indiferente. No lo soy. Tampoco me late. Además de los filtros de percepción, te ayudará a entender los diferentes estilos de comunicación. Obviamente, no son los únicos cuatro. Sin embargo, te serán útiles para formar tus equipos e influir en las personas de acuerdo a su estructura de pensamiento. Los estilos de pensamiento o los estilos con los que vamos a trabajar son 1. Intuitivo, 2. Ejecutor, 3. Pensador y 4. Sensitivo. Las personas intuitivas son proyectivas, imaginativas, inductoras, es decir, pasan de lo particular a lo general
y son muy creativas. Prefieren la reflexión teórica a los datos concretos. Generalmente poseen sexto sentido. Suelen valorar las ideas, la creatividad, la originalidad y los conceptos. Para entender mejor a qué me refiero con el estilo intuitivo, imagínate a un arquitecto. Este profesional primero se imagina un edificio en su cabeza, luego lo pasa a un plano en AutoCAD o a una maqueta, y muchas veces dichas ideas solo se quedan en proyectos y no necesariamente se ejecutan. Otro tipo de personas intuitivas son los académicos o intelectuales. Por ejemplo, un filósofo a quien le interesa la reflexión teórica más que los datos concretos. La ventaja de los intuitivos es que suelen adelantarse a su tiempo y se dan cuenta antes que los demás de ciertas cosas. Además, son bastante creativos. Para influir en una persona intuitiva, responde a sus ideas. Por ejemplo, ah, ¿verdad, no? También enfatiza las implicaciones a largo plazo. Imagínate cómo se verá este edificio cuando esté terminado. O piensa nada más lo bella que se va a ver tu hija cuando cumpla 15 años. También lleva la conversación de modo que los objetivos queden en un segundo plano. Céntrate bastante en el futuro y escucha. Recuerda, escucha con atención sus ideas. Como no están tan interesados en el corto plazo, sino en el futuro, enfatizan las consecuencias y el impacto a largo plazo. Las personas ejecutoras trabajan con hechos concretos, solamente le creen aquello que perciben por sus cinco sentidos, valoran la acción, los resultados, las decisiones rápidas, son enérgicos, activos, prácticos y le sacan el máximo partido de su tiempo. Ellos siempre andan por ahí haciendo algo, no suelen prestar atención a las abstracciones, sino que valoran la acción y trabajan con hechos concretos. Todo el tiempo están haciendo cosas, por eso siempre los vas a ver fuera de su oficina, están allí donde está la acción. Si quieres influir en un ejecutor o ejecutora, ve al grano y sé breve. Eso quiere decir que el tiempo de preparación de una reunión es mucho más importante que todo el tiempo que tú te tomas durante la reunión. Probablemente te tome días organizar la información, sin embargo, cuando te reúnas con esta persona, no extiendas mucho el tiempo. Si puedes decirlo todo en 5 minutos, eso es lo mejor. No des muchos detalles, enfatiza en la acción. Esto quiere decir que nunca vayas donde un ejecutor diciéndole, jefe, tenemos un problema, sino lo que debes decirle es, jefe, tuvimos un problema, pero lo solucionamos de esta manera, 1, 2 y 3. Presenta también los resultados y las conclusiones en primer lugar. No hables mucho sobre los antecedentes, tampoco des demasiados detalles. Argumenta siempre con datos y sugiere un plan de acción. Trata de que no se aburra porque si no te dejará de prestar atención. Generalmente un ejecutor está haciendo varias cosas a la vez. Está contestando correos, está hablando por teléfono, te está escuchando. Cuando converses por ello, acuérdate, siempre tenemos esta solución. Una persona pensadora analiza, ordena sus pensamientos siguiendo una lógica, apoya su decisión en el pensamiento y en análisis impersonales, valora los datos, los hechos, la organización lógica y el orden, es sistemático y además es sereno en situaciones de mucha presión. Cuando quieras influir en un pensador, sé sistemático, lógico y organizado. Siempre ofrece alternativas. Acuérdate que una persona pensadora se considera a sí misma una persona inteligente y reflexiva. No va a tomar necesariamente tus sugerencias, sino que va a preferir que tú le hagas determinados informes, los va a leer y luego de un análisis concienzudo va a tomar la decisión. Probablemente demore más que un ejecutor, sin embargo, tú puedes estar completamente seguro que leerá todos los informes que tú les presentes, así este tenga 200 páginas. También una persona pensadora es bastante preguntona, entonces tienes que estar preparado para ampliar tus comentarios, para dar ejemplos y para argumentar con datos. Y algo que parece evidente, pero que ya nos hemos dado cuenta que no sirve para los ejecutores, pero sí para los pensadores, es
empieza por el principio y termina por el final. Esta persona sí quiere conocer los antecedentes, le va a prestar mucha atención a los detalles, a cómo se resuelven las cosas y evidentemente cada una de las conclusiones que tú pongas al final de tu informe tiene que estar sustentado por argumentos. Es de las personas que se va a dar cuenta que en un cuadro hay errores. Va a leer los pies de páginas, va a leer el índice, va a buscar la bibliografía y la va a comprobar. Una persona sensitiva tiene una experiencia comprensiva mediante reacciones emocionales. Toma sus decisiones en función de los valores personales. A su vez, le presta mucha atención a las personas y a las relaciones. Se preocupa por los demás y también se preocupa por la moral del grupo. Entonces, es una persona que hace empatía muy fácilmente. Cuando quieras influir en una persona sensitiva, lleva a cabo un contacto personal. Es importante que conozcas los nombres de las personas que son importantes para él o para ella. Por ejemplo, el nombre de la esposa o esposo, los hijos, los padres. También es bueno que conozcas los hobbies, los intereses personales, el tiempo que ya lleva en la empresa, etc. Cuando tú quieras influir en ellos, también da tiempo para tener una conversación trivial. Puedes conversar acerca del tiempo, acerca de la familia, acerca de lo último que ha pasado en la empresa. Siempre muestra empatía e interés. Haz contacto visual. A diferencia del intuitivo que le gusta hacer referencia al tiempo futuro, aquí haz referencias al tiempo pasado. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando entramos a trabajar en esta empresa? Oye, ¿hace cuánto tiempo que no hacemos tal cosa? Etcétera. Siempre escucha atentamente, habla despacio y da rienda a tus sentimientos. Mientras que un ejecutor no concibe que tú puedas llorar o expresarle tus sentimientos igual que lo harías con un pensador, el sensitivo sí valora que tú le expreses tu alegría, tu descontento, la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo anterior te va a servir para que tú puedas delegar. ¿Recuerdas el video Gung-Ho y el método del castor? Para delegar es prerequisito conocer a la gente con la que tú trabajas. El conocer los canales de comunicación, así como los estilos también de comunicación de cada uno de los miembros de tu equipo, te permitirá delegar adecuadamente de acuerdo a sus talentos y patrones de pensamiento. Por ejemplo, si estás en enero y se acerca la campaña escolar, te conviene que en tu equipo exista un líder que sea ejecutor para que se dedique a hacer, hacer y hacer para lograr resultados. De otro lado, si por ejemplo estás en septiembre u octubre y estás en pleno proceso de realizar el plan estratégico del año, delega ese trabajo en los pensadores e intuitivos. Y finalmente, si tienes a gente desmotivada, pide al sensitivo que converse con ellos y los escuche y motive. A esto me refería con mapea a los miembros de tu equipo. Por ejemplo, puedes encontrar a un ejecutor kinestésico, a un ejecutor auditivo o a un visual e intuitivo y todas las combinaciones posibles. Parece cliché hablar de la importancia de trabajar en equipo. No obstante, el hacerlo es clave en un mundo cambiante y complejo como el actual. En la primera semana hablamos de la magnitud de los cambios recientes y los que se avecinan en un futuro cercano. A ello, agrégale la globalización y los cambios de paradigma en tiempo y espacio. Las estructuras organizacionales cambian frecuentemente y los procesos también, apoyados sobre todo por la tecnología. La velocidad a la que se dan todos estos cambios obliga a las personas a trabajar en equipos interdisciplinarios, multiculturales e intergeneracionales. Los baby boomers, por ejemplo, que son personas que nacieron en los años 60 cuando todavía la economía era relativamente estable y se necesitaba que la tierra volviera a poblarse luego de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente vinieron la generación X, que son aquellos que tienen más de 35 años. Y que vivieron también toda la etapa de la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, la caída de la Guerra Fría, entre otros. La generación Y, está formada por aquellas personas que tienen menos de 25 años y que
nacieron con la tecnología, son los famosos nativos digitales. Y también próximamente entrarán al mundo laboral los que son la generación X, que son aquellos que están cumpliendo recién los 18 años. ¿Cuál es la diferencia entre grupos y equipos? La respuesta es obvia. Los equipos son aquellos que tienen objetivos comunes. Sin embargo, no estamos hablando de cualquier tipo de equipos, sino estamos hablando de equipos de alto desempeño. En la era del conocimiento es importante que se formen equipos de alto desempeño. ¿Y cuáles son las características de este tipo de equipos? Número 1, contar con un propósito común. Número 2, dividir adecuadamente el trabajo. Eso implica distribuir adecuadamente la carga de trabajo, las funciones, las responsabilidades y todo ello teniendo en cuenta los talentos de cada uno. También se trata de elaborar planes y métodos efectivos, de contar con un liderazgo aceptado y no impuesto, construir relaciones sólidas, también generar canales efectivos de comunicación y vivir una cultura donde la comunicación asertiva sea uno de los pilares. No obstante, no todo es color de rosa en los equipos. Los equipos también son como matrimonios y pasan por diferentes etapas: formativa, conflictiva, normativa, activa y disolutiva. La etapa formativa es aquella en que las personas aprenden el tipo de conducta que les resulta aceptable. Generalmente exploran aquello que funciona y aquello que no funciona, establecen reglas básicas implícitas y explícitas y también cuál será la dinámica general de grupo. De hecho, es un periodo de orientación y aclimatación. Conforme las personas se sienten más cómodas, también comienzan a reafirmar sus personalidades individuales. También afloran los intereses, diferentes posiciones, y es por ello que las personas se tornan hostiles e incluso muchas veces luchan contra las reglas básicas establecidas en la etapa formativa. Sin embargo, a pesar de lo que podría ser contradictorio, esta etapa es sumamente importante porque va a ser la base para crear nuevas reglas de conducta. La tercera etapa es la etapa normativa. En esta se abordan los conflictos y se resuelven. Se presenta la unidad conforme las personas van estableciendo nuevas metas, normas y reglas en común. Es aquí cuando las personas empiezan a expresar sus opiniones personales y establecer relaciones cada vez más estrechas. Es en la etapa activa donde el equipo empieza a funcionar como una unidad. Esta es la etapa mucho más productiva porque la estructura sostiene y facilita la dinámica y la actuación de todo el equipo. ¿Recuerdas a las matadorcitas? Sin embargo, todo equipo tiene su final, como dice la canción. En el caso de equipos temporales o por proyectos, el enfoque del equipo se aleja del buen desempeño en la tarea y se dirige al cierre. La actitud de los miembros va de la emoción a la depresión. Para terminar entonces, concluimos que la base para desarrollar competencias intratégicas está en la inteligencia emocional. Los líderes más exitosos son aquellos que combinan la inteligencia lógica y racional con la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. La empatía es la base de la comunicación, pero recuerda, empatía no es igual a simpatía, sino que implica entender el punto de vista del otro, es decir, cómo éste codifica la realidad, cómo la interpreta y cuáles son sus expectativas en torno a dichas interpretaciones. Para hacer empatía es necesario que sintonices mediante lenguaje verbal, corporal y gestual. Los estudios dicen que aquello que tú dices representa un 7% de lo que la gente entiende. Más importancia tiene el tono de voz con el que lo dices, aproximadamente un 30%, y cómo te ves cuando tú lo dices, un 35%. Las personas también se comunican desde diferentes canales, visual, auditivo y kinestésico, y también suelen tener diferentes estilos, intuitivo, ejecutor, pensador y sensitivo. En la era del conocimiento es clave el trabajo en equipos interdisciplinarios, es decir, abogados
trabajando con contadores o con ingenieros de sistemas, filósofos trabajando en recursos humanos o en marketing, y también que en tu equipo haya, por ejemplo, gente procedente de la India, Corea, Sudáfrica, Francia, Canadá, Australia. Los equipos de alto desempeño se comunican fluidamente, lo que no significa que a veces discrepen. Comparten información, asumen roles de acuerdo a sus talentos y de hecho están orientados hacia un mismo objetivo. Te recomendamos leer Gung Ho de Ken Blanchard y Sheldon Bowles, también La inteligencia emocional aplicada al liderazgo y las organizaciones de Cooper y Sawaf, ¿Qué hace a un líder? De Daniel Goleman, y PNL para Dummies de Romila Reddy, Kate Burton y Javier Wicks. Muchas gracias por escuchar esta sesión y te recomiendo que participes en el foro, hagas tus consultas en el chat, veas los videos y hagas las lecturas obligatorias y sugeridas. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.